Muy buenos días, queridos hermanos. Espero que hayan tenido un bonito día. Hoy les quiero hablar sobre el tema ¿por qué debemos creer en la Biblia? ¿Cuál es la veracidad de la Biblia de hoy en día? Dios dejó un mensaje en el mundo para que es el Evangelio eterno, que es la Biblia, pero la gran mayoría no les interesa leerlas. Ahora, vamos a ver de qué manera Dios se comunicaba con el ser humano, obviamente antes de la entrada del pecado. Bueno, en la entrada del pecado, la comunicación antes de entrar al pecado, la comunicación era directa con el ser humano, con Dios. Pero el día que entró el pecado, ya no era lo mismo. Se abrió un abismo, se abrió una separación entre el ser humano y Dios. Lo vemos en Génesis 3:8. Y dice así, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces vemos aquí cómo el hombre y la mujer se separaron de Dios. Ya no querían ver su presencia de Dios, ya no querían oír la palabra de Dios por el pecado, queridos hermanos. Y lo primero que hizo el pecado es romper la comunicación con Dios, tanto así que el ser humano se escondió de Dios. Entonces el pecado abre un abismo entre el ser humano y Dios. Primero tuvo miedo de ver el rostro de Dios. Y cuando vamos a Éxodo 20:19, ya no solamente quiere oír, sino ya no lo quieren ver. Vemos en Éxodo 20:19 diciendo, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, o sea, habla tú por nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos, o sea, para que ellos no mueran. El ser humano tuvo miedo al escuchar la voz de Dios, vemos aquí. Entonces cada vez el ser humano se va alejando más. Primero no quiso ver su rostro y luego ya no quiso escucharlo, como vemos en Éxodo 20:19. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo se resolverá este problema? Porque Dios quisiera seguir hablando al ser humano, pero el pecado es lo que abría un abismo entre ellos dos. Dice el libro de Isaías capítulo 52, verso 2. Isaías capítulo 59, perdón, verso 2. Y dice así, pero vuestras inequidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces vemos claramente en este texto, ¿no? Pero Dios resolvió ese problema levantando profetas inspirados por Dios. A través de los profetas, Dios trajo la revelación para el ser humano que necesitaba conocer. Aquellos profetas levantados por Dios levantó con un propósito, no porque ellos mismos se hacían llamar profetas. Y Dios escoge profetas como Él quiere y como Él desea. Y gracias a ellos tenemos a la Biblia. ¿Y cómo nosotros sabemos que ellos recibieron la revelación de Dios? Vamos a 2 de Timoteo 3:16, donde aquí nos narra que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura en sí, toda, aquí dice toda, o sea, completo. Entonces vemos que la Biblia está inspirada por Dios, revelado por Dios e iluminado por Dios. Son tres palabras que tiene, que son distintos: inspiración, iluminación y inspiración. Entonces vemos que los conceptos, tienen distintos conceptos estos tres, ¿no? La revelación es la manera como Dios se muestra al ser humano de manera general. Dios se revela en la naturaleza, Dios se reveló a Moisés a través de la zarza. Ah, vemos esa es la revelación, ¿no? Cómo Dios se revelaba a sus profetas. La segunda es la inspiración. Es el asunto que solo los profetas pueden experimentar. A veces los seres humanos confunden eso y dicen que están inspirados por Dios y dicen que ellos mismos son profetas. La inspiración es el soplo de Dios que le daba la idea o la inspiración a los profetas. Y los profetas los escribían de acuerdo a la educación que tenían, por llamarlo así. Por eso es que en la Biblia encontramos distintas formas de escrituras, ¿no? Unos informativas, otros de forma básica, otros de forma altruista, es dependiendo de todos los profetas y apóstoles que también escribían.
Y la iluminación es la capacidad de entender lo aquello que fue inspirado por los profetas, o sea, es para nosotros. Cuando nosotros vamos a leer la Biblia, siempre hay que orar y Dios nos va a dar la iluminación para poder entender toda esa inspiración que Dios le dio a los profetas y también a los apóstoles. Y todas escrituras e inspiradas por Dios, como hemos visto en 2 Timoteo 3:16, no es que no es que una parte de la Biblia a mí no me gusta y el otro sí, sino nos narra que toda la Biblia es inspirada por Dios, tanto el Antiguo y Nuevo Testamento. Eh, y hay que leerlo, ¿no? No es que yo no quiera leer el Antiguo Testamento porque ya hay uno nuevo, no. Dios dice toda la escritura. Entonces la Biblia es la palabra de Dios escrita en lenguaje humano, escrita por inspiración y supervisión del Espíritu Santo, y ella transmite el conocimiento necesario para la salvación. Entonces la Biblia es un manual de vida para la salvación. Entonces vemos que la Biblia es igual que Cristo. ¿Por qué? Porque el cual Jesucristo era Dios, pero también vino al mundo a ser humano, encarnándose y formando parte de nuestra familia, del ser humano, y ser y ser hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne, para poder salvarnos del pecado y que la enfermedad mortal que hasta ahorita nadie se da cuenta de eso, no solamente son las pandemias, la hambruna que hay, sino es el pecado que da la muerte final, la muerte segunda en estos tiempos. Queridos hermanos, muchas gracias por escuchar este contenido y déjenme un comentario aquí abajo referente al tema y muchas gracias. Hasta pronto. Que Dios lo bendiga.